Lo que es la agroecología, ingeniero Roberto, me gustaría que usted nos ayudara a entender un poco, porque algunas personas a veces cuando le hablan de agroecología piensan que es que estamos volviendo a las maneras productivas de nuestros indígenas, ¿no? Y que estamos yendo hacia atrás en vez de pensar hacia el futuro. ¿Qué significa la agroecología? ¿Cómo es? ¿Cuáles son los conceptos sobre los cuales Cuba desarrolla la agricultura basada en la agroecología? Bueno, buenas noches, Randy, a los televidentes. Creo que debemos empezar por poner claro que no siempre la propuesta de una agricultura sostenible sobre bases agroecológicas es aceptada por todos los técnicos y agricultores cubanos. O sea, hay un modo de producción que se estableció durante mucho tiempo y resulta a veces difícil aceptar, y generalmente tiene que ver con que no hay un claro entendimiento de lo que significa agroecología. O sea, agroecología en realidad no es un conjunto de tecnologías, ni es un modelo productivo. Agroecología es una ciencia que se nutre principalmente de los saberes campesinos, de la cultura agraria local, se nutre también de un estudio detallado de la situación actual de los sistemas en que debe desarrollarse la agricultura, o sea, la finca, la empresa, el lugar donde debe desarrollarse el proceso de producción, y se nutre de los conocimientos más avanzados de la ciencia cubana e internacional. Integrando estos tres elementos es que se forman los conocimientos, los saberes que la agroecología aporta, y ese es el que sirve para diseñar los procesos, los modelos productivos sostenibles que nosotros planteamos que deben servir de base a la seguridad alimentaria cubana, interpretando como modelo las maneras, o sea, los manejos que se deben hacer, las variedades que se deben emplear, los insumos que se deben emplear, equipos, inversiones, asistencia técnica que debe brindarse, etc. Y bueno, esto creo que es importante entenderlo porque la agroecología lo que suministra es el saber para hacer la tecnología, no es la tecnología. Ahora, ¿por qué nosotros hablamos de agricultura sostenible sobre bases agroecológicas? Primera, por su total coherencia con los lineamientos de nuestra política económica y social, por su total coherencia con los objetivos que plantea el desarrollo de nuestro país. Está claramente definido que lo que pretendemos lograr es un socialismo próspero y sostenible, y al mismo tiempo está muy claramente declarado que la seguridad alimentaria es un asunto de seguridad nacional, lo que quiere decir que si no tenemos seguridad alimentaria, resulta muy difícil lograr un socialismo próspero y sostenible. Ahora, ¿cómo llegar a esa seguridad alimentaria? Sencillamente a través de una agricultura próspera y sostenible. No hay otra manera, si no es por esa vía. Y bueno, habría que entonces entrar a analizar qué cosa es una agricultura próspera y sostenible. ¿Cómo ustedes la definen? Bueno, diríamos más bien qué características debe tener. Debe ser primero eficiente en el uso de recursos. O sea, ¿qué quiere decir? Que debe aprovechar al máximo los recursos con que se cuenta para producir, tanto recursos naturales como recursos de materiales, como recursos humanos y recursos de conocimiento. O sea, debe optimizarlo, no puede malgastar nada. Segundo, tiene que ser productiva. O sea, no puede ser, ahorita nos preguntaba lo de la agricultura de los indios. No, la agroecología la agricultura sostenible, sobre bases agroecológicas, es mucho más científica que la agricultura de altos insumos. La de altos insumos se basa en recursos con un manual de aplicación que se cumple y se acabó. La agricultura sostenible no es tan sencilla como esa. La agricultura sostenible, y por eso hablamos de modelos, hay que modelarla para cada lugar, para cada momento específico en que se va a hacer la producción agropecuaria. ¿Por qué? Porque cada lugar es diferente. Lo otro y por lo tanto tiene que ser productiva. Cuando decimos productiva, tiene que dar buenos rendimientos, tiene que dar un producto de calidad y tiene que también tener estabilidad. No puede ser un modelo productivo que hoy produce mucho y mañana no produce nada. La tercera cuestión es que tiene que tener reducida dependencia externa. La dependencia externa siempre crea riesgos. Riesgos porque el recurso no llega o lo que se necesita no llega,
porque llega tarde, porque no llega con la calidad de vida, porque no llega en el monto requerido, y entonces eso hace que lo mismo se logre producir que no se logre producir, o que la producción sea mala, esperando que llegue esa cuestión externa. Por lo tanto, mientras menos dependa de esos recursos, de esos medios externos, más sostenible va a ser el proceso de producción. Lo otro es que tiene que ser resiliente a las condiciones bioclimáticas adversas. Con resiliente queremos decir que, bueno, nosotros no podemos evitar el cambio climático. Claro. Y nosotros no podemos evitar que existan ciclones, huracanes, lluvias, sequías. Fuertes calores, inviernos atrasados. Nada de eso no lo podemos evitar. Pero lo que sí podemos es prepararnos para que no nos afecte, que no afecte nuestras producciones o que la afecte lo menos posible. Si nosotros sabemos que todos los años hay una época de sequía, bueno, prepararnos en la época en que no hay sequía para esa época de sequía. Tenemos que decidir qué cultivos sembramos en la época de sequía y qué cultivos sembramos en la época de lluvia. Por lo tanto, tenemos que trabajar con cultivos de baja demanda de agua. Y bueno, eso nos prepara para poder enfrentar una agricultura sostenible. Y lo otro es que tiene que ser ambientalmente responsable y socialmente justa. ¿Qué queremos decir con eso? No podemos hacer una agricultura que sepamos que produce efectos destructivos sobre el suelo, sobre el ambiente, que puede suministrar quizás un producto poco sano a la población, o que justificándolo en que estamos produciendo un producto sano, como es cuando se producen productos orgánicos, el mercado de los productos orgánicos, se pretende cobrar un precio mucho más alto por el hecho de estar suministrando un producto sano. Entonces, nuestra percepción de la agricultura orgánica, de la agricultura sobre bases agroecológicas, ¿es diferente a la percepción internacional sobre el desarrollo de la agricultura orgánica? Bueno, es que en todo el mundo también existen diversidad de percepciones de eso. Pero lo que no estamos no tiene absolutamente nada que ver con la percepción de producir un producto sano para cobrar un precio más elevado. Con eso no tiene que ver. Y eso además, después cuando hablen los colegas, la colega del movimiento campesino lo mostrará, porque el movimiento campesino cubano no es comercial, es ético. Y bueno, para cumplir con todos estos requisitos, donde encontramos la información de máxima relevancia es precisamente en la agroecología. Esa es la que nos suministra la información que necesitamos para diseñar esos modelos productivos que cumplan para llegar a una agricultura próspera y sostenible. Y es por eso que nosotros en nuestra asociación, cuando nos referimos a agricultura sostenible sobre bases agroecológicas, decimos que es una propuesta de desarrollo agrario sostenible, ambientalmente amigable, económicamente rentable y socialmente justo, y que está enfocado a llegar algún día a acercarnos lo más posible a una soberanía alimentaria cubana. Roberto, hay muchos que dicen, sí, la agroecología muy bien, pero funciona para pequeños espacios de tierra. Sí. ¿Es posible que la agroecología sea como usted aspire, o la agricultura sustentada en bases agroecológicas sea como ustedes aspiran, no solo rentable y productiva en pequeñas áreas, sino también en fincas mayores, en las grandes empresas estatales? Claro. Efectivamente, la agroecología nació en el mundo bajo el enfoque de la pequeña finca. ¿Por qué? Porque es el que más fácil puede adoptar la diversidad, la biodiversidad que se requiere para un balance agroecológico. Pero no puede quedarse, o sea, no, para nosotros, y es uno de los retos que tenemos que asumir y que estamos asumiendo como asociación y como movimiento agroecológico en Cuba, es que nosotros tenemos que llegar a otras escalas productivas. Y bueno, hay ejemplos que se pueden ver ya en Cuba de llegar a hacer unas prácticas agroecológicas y lograr una sostenibilidad a nivel de una cooperativa completa. Tenemos el trabajo que se está haciendo con los polígonos de suelo, donde se trabaja ya a nivel de una cuenca completa, estableciendo mecanismos de manejo sostenible de los suelos. O sea, que realmente sí es aplicable, lo que pasa es que no es la misma. No quiere decir que vamos a convertir a la gran empresa en pequeñas fincas diversificadas. Ese no es el objetivo, porque el porciento de población laboralmente activa en la agricultura cubana jamás permitiría pensar que podemos garantizar toda la comida de Cuba en pequeñas fincas. Ser base agroecológica implica una veda total
al uso de algunos elementos químicos, algunos elementos que puedan ayudar al sostenimiento de esa agricultura? No, a diferencia de la agricultura orgánica, que sí los veta totalmente, la agricultura sostenible o bases agroecológicas no cataloga los recursos ni los medios que se van a emplear por su origen, o sea, que sean químicos, que sean sintéticos, que sean orgánicos. No, los valora por el efecto que pueden ocasionar con respecto a las características que dijimos que tiene que tener una agricultura próspera y sostenible. Si el balance de efectos es favorable, se puede aplicar si se preserva el medio ambiente. Correcto. O, bueno, hay que poner una cosa clara. Siempre que hagamos agricultura, vamos a estar creando determinados niveles de desequilibrio natural. Es imposible hacer agricultura sin crear desequilibrios naturales. Lo que tenemos que buscar la manera de que los elementos que incorporemos al sistema sean los que menos desequilibrios creen y al mismo tiempo establecer manejos que ayuden a recuperar los desequilibrios que se crearon con el sistema de producción. Gracias, Roberto, por sus explicaciones.